Segundo bloque del Corre Cámara del día de hoy y como les prometimos vamos a hablar de lo que conversamos en el Festival Internacional de Cine de Punta del Este, donde el ganador a Mejor Director y Mejor Fotografía fue un cineasta chileno que se llama Vinko Tomisic, que hizo la película El Ladrón de Perros. Particularmente fue la película mejor que vi en el festival, mantiene una tensión muy buena. Él es chileno, pero filmó la película en La Paz y es la historia de un jovencito que es lustrabotas, que se obsesiona con un hombre que viene a que le lustre las botas seguido porque cree que es su padre, así que está dispuesto a mucha cosa para llamar la atención de este señor, que no es nada menos que Alfredo Castro, el gran actor chileno. Así que conversamos con Vinko Tomisic para que nos contara cuándo fue que le surgió contar esta historia, contarla en La Paz además, porque él es chileno, y también le consulté por el uso del pasamontañas en los lustrabotas y nos contaba algo particular, míralo. ¿En qué curso me dijiste que estabas, Martín? Segundo de secundaria. A mí me interesa mucho trabajar historias o personajes que buscan salir de la norma y hacer cosas locuras por cumplir un deseo. Creo mucho en la gente que tiene pasión, tal vez en un mundo donde ahora las nuevas generaciones siento que no sé que están muy más normalizadas, tal vez por las redes. Me gusta eso, sobre todo los jóvenes, los chicos que van en busca de algo imposible. Y en este caso es una locura de un chico que decide como robar un perro, pero para encontrar un poco de amor. Entonces esa fue la motivación, como a qué está dispuesto a hacer alguien por encontrar un poco de amor, que es tan importante en este momento. De ahí surge la idea. Me gustaría tener un perro como el suyo. ¿Por qué no adoptas un perro de la calle? ¿Es ahora o nunca? Caballero, ¿le pasa algo? Hace unos días tuve un sueño. Soñé que me lo robaban. El oficio de lustra calzado o lustrabotas tal vez es un oficio que está más obsoleto en otros países de Latinoamérica, bueno, afuera, alrededor del mundo. En Bolivia aún es muy vigente, es un oficio muy popular que se da generalmente por la migración campo-ciudad y ellos utilizan un pasamontañas para cubrirse el rostro, que esto viene de los años 40 por una persecución que ocurrió por el gobierno de turno, por la gente que iba del campo a trabajar en la ciudad. Entonces, algo muy discriminatorio que les generó como una estigmatización hacia los lustracalzados, donde son muy discriminados. Esto, por supuesto, que ha ido mejorando un poco con el paso de los tiempos, de los años, y se ha convertido en un sello de ellos de identidad. Muchos dicen no, que es por una cosa para cubrirse la nariz o el aire por lo tóxico, pero en verdad esto viene de la discriminación. Tú estás loco. Una sonrisita, por favor. Resulta muy peculiar esto de los pasamontañas, así que le consultábamos. El actor principal, el jovencito, no era actor, fue seleccionado para el casting y después estuvo entrenando a lo largo de unos 2 años en el teatro y es muy bueno, muy particular. Y también le consultábamos a Vinko Tomisic sobre el lugar que ocupa La Paz, el lugar que ocupa esta ciudad en la película. Mírela. Yo soy de nacionalidad chilena. Mi primera peli hice en Argentina, ahora hice una peli en Bolivia, todavía no puedo filmar en Chile, pero esta peli yo la quería hacer en Chile, pero me di cuenta que esta peli no pudo haber existido en otro lugar que no fuera la ciudad de La Paz. Es primero, por supuesto, que por el rol del oficio de los lustrabotas y el rol que cumplen ellos en la ciudad, casi como un símbolo de la ciudad, pero también porque es una historia que tiene una sensación de nostalgia muy, muy presente. Y siento, esta película yo quería retratar en La Paz, retratar La Paz como un lugar que reposa en el tiempo. En esa La Paz que construimos en la película, no quiere decir que sea así toda la ciudad. Porque el oficio también del lustracalzado o el oficio del sastre, que es este señor en el cual el personaje Martín, que es el chico lustrabotas, se obsesiona con la idea de que sea su padre y lo comienza a seguir. Son oficios que son parte más de un mundo tal vez no tan actual y tan vigente. Y a mí me interesa rescatar esas cosas que tal vez hoy en día se están perdiendo. Como te digo, como luchar por algo y romper la norma y luchar por un deseo que me interesa mucho, que la gente de nuevas generaciones vayan y luchen por lo que desean en la vida, sea lo que sea. También rescatar oficios que se están quedando en el pasado.
La película de la que hablamos era El ladrón de perros. Es una película que se toma un tiempo para contar toda la trama, pero que logra una tensión muy buena en esto de la desaparición de ese perro. El perro es un actor más. Vamos a ver cuándo llega a los cines uruguayos y ahí vamos a avisarles, porque la verdad que es muy recomendable. Y ahora también les quería contar lo que conversamos con Hernán Gershuni. Capaz que alguno de ustedes vio la película Nair, que está en Prime Video. Esta película basada en un caso real, en un caso policial en Argentina, en la primera condenada a cadena perpetua, diríamos, la más joven de Argentina. Él nos contaba, él paradójicamente es el director, el co-guionista de Casi Feliz, en un registro totalmente distinto. Y se viene, ahora vamos a tener la primicia un poquito más adelante, de que va a dirigir la serie sobre Pancho Dotto. Pero ahora le preguntamos cuál era el desafío de contar esta historia policial real, que él me contaba que estuvo entre lo que más se habló después de Baby Reno el año pasado en plataformas y la película más vista en Argentina. Veamos lo que nos contaba. ¿Cuántas Nair dirías que hay? ¿Usted sabe usar un arma? Eran muchos los desafíos. El primero es que el evidente, se trataba de un caso muy reciente en el tiempo, un caso donde hay una víctima, donde gente, una chica condenada a cadena perpetua, un caso que encerraba mucha polémica en los medios y en la población. Entonces había que hacer por supuesto, una película atractiva, que no dejaba de tener que captar un espectador, pero también con muchos desafíos en términos de ser muy riguroso y muy serio con el guión que hacíamos, y también con que todo lo que la película tenía que narrar tenía que estar respaldado en términos legales. O sea, no hay nada que no esté en la película que no estuviese en la causa o en un testimonio. O sea, no hay un delirio de cómo hubiera sido. Entonces, la película lo que se proponía era, sobre un caso del cual ya se sabía casi todo, tratar de ir algunas capas más abajo, lo que estaba abajo de la punta de ese iceberg, de entender cómo se había llegado a esa realidad. Ya se sabía quién era el asesino, la pregunta era cómo era ese pueblo, cómo era esa familia, cómo fue ese juicio, cómo eran un montón de otras cuestiones que la sociedad no conocía del todo. Un accidente. Yo no quería causarle daño. Pero nadie me cree si lo digo. Si decís qué. La verdad. Esta historia que comenzó iba a ser una serie, pero finalmente fue una película, se puede ver en Prime Video, en la plataforma de Amazon. Y ya que lo teníamos a Hernán Gershuni ahí, nos dimos cuenta que se venía algo nuevo, que se estaba cocinando, y le terminamos preguntando por esto de que va a haber una serie sobre Pancho Dotto. Vieron que se están como retomando estos personajes de los años 90. En parte, todo argentino te dice que siente que un poco los años 90 están volviendo, y entonces los están revisando, pero además las plataformas están buscando estos grandes nombres, y de eso nos habló también Hernán Gershuni. Míralo. Hoy las plataformas buscan lo que llama grandes IPs, o sea, marcas fuertes, nombres que cuando los lancen la gente reconozca esos nombres, novelas que son bestsellers, true crimes de casos resonantes en los medios, y dentro de eso son algunas personalidades que resuenan. En ese sentido, Pancho Dotto es el símbolo de una época, es un retrato de toda una era, es un personaje que es un típico camino del héroe, de un tipo que empezó sin ser nadie y en un momento se convirtió como en el referente de la belleza y todos los estándares de la belleza que significaban en esa época, con todo lo que encierra un personaje atractivo, que es mucha contradicción, mucho conflicto, mucha cosa que en su momento endiosaba a ciertos personajes que, mirados desde el hoy, hay que repensarlos. Bueno, todo eso conforma una serie que puede llegar a ser muy, muy atractiva. Estamos ahí desarrollando ese contenido.
Pienso, por ejemplo, en la serie de Coppola, que me imagino que tiene algo que ver. Parece que puede ser Disney Plus la plataforma que termine teniendo esta serie, pero todavía están en negociaciones, así que les vamos a contar un poquito más adelante. Ahora pasemos a lo que conversamos con Tania Hermida, una ecuatoriana que esta es su tercera película, llegó a presentarla al festival y ganó el premio a Mejor Película del Público. Se llama La Invención de las Especies. Como les comentaba un poquito antes en el bloque anterior, está filmada en las Islas Galápagos. Es la primera ficción filmada en las Islas Galápagos, así que le consulté sobre eso, por qué filmar en las Galápagos y también cómo fue el tema de convivir con los animales. Veámoslo. Si esto fuera un cuento, podría empezar así. ¿No me vas a decir tu nombre? Isla. Isla. Yo visité las Galápagos la primera vez cuando era adolescente y ya desde ese entonces, hace mucho tiempo, el paisaje y las criaturas de las Galápagos me resultaron especialmente intrigantes, ¿no? O sea, este paisaje y estas criaturas en donde la evolución y la mutación es como visible, está ahí, ¿no? Sí, me llamó mucho la atención. Obviamente hay un homenaje a Charles Darwin en esto de la invención de las especies. Esta película cuenta la historia de una adolescente de 13 años que está viviendo un duelo y el padre decide llevársela con él a un congreso de tortugas marinas. El padre es biólogo y tiene que ir a esa isla. Y ella ahí, que se llama Carla, si no me equivoco, modifica desde su nombre. Vieron ahí que le decía que se llamaba Isla y va mutando. Y es muy interesante lo que le va pasando al personaje de esta adolescente. Conversamos con Tania sobre esto de filmar además a los animales, porque a ella le interesaba filmar a los animales, pero que no fuera un documental, que las Galápagos han estado muchísimo en documentales científicos, ni imágenes turísticas, y quería que los animales fueran funcionales a la trama, lo que no era fácil. Vean lo que nos contaba. Mis colegas se reían porque decían, pero aquí dice en el guión, la iguana mira cámara. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Yo dije, nada, nos tenemos que poner con la cámara hasta que la iguana nos mire, ¿no? Entonces, digamos que ahí, y además el gran reto de filmar en Galápagos es que Galápagos obviamente es un parque nacional, ¿no? Que tiene unos protocolos de acercamiento a los animales, unos protocolos, de modo que estábamos permanentemente con un supervisor que viera que cumpliéramos con todas las reglas propias de un parque nacional en donde pues, las especies están en riesgo de extinción, de modo que hay una serie de... Pero bueno, ahí sí tengo que decir que fueron muy generosas con nosotros, sobre todo las iguanas, ¿no? Pero también la tortuga, que necesitábamos que haga unos gestos en cámara para que mire a la niña y como que quisiera hablarle a la niña. Y ahí esas son cosas como, digamos, ya que escapan la planificación racional de un rodaje y que tienen que ver con una parte un poco mágica, ¿no? No quiero entrar en esoterismos, pero sí de diálogo con las islas, de un acercamiento amoroso a las islas para que nos dieran lo que necesitábamos. Y de verdad que fue muy, muy hermoso eso, ¿no? Porque obviamente había una consigna durante el rodaje que era, si estamos rodando cualquier cosa y vemos que se acerca una iguana como la que queremos, o vemos que en una roca está la iguana tal como la queremos en la película, pues dejamos todo en pausa y nos vamos para acá, y eso hicimos, ¿no? Y realmente les funcionó, porque esto de que la iguana mire a cámara o de la cara de la tortuga realmente forman parte de esta ficción que se llama La Invención de las Especies, que tiene la particularidad también como El Ladrón de Perros de haber elegido actores no actores. Entonces ella lo que decía en una de las charlas, incluso en la parte de preguntas y respuestas después de la película, es que cuando trabaja con actores no actores lo que busca es que la persona que elija tenga como el alma del personaje. Así que miren lo que nos contaba sobre cómo eligió, cómo llegó a esta adolescente. Lo que yo hago en esa primera pasada, de ver todas esas niñas que mandan los videos, es justamente ver cuál es esa niña que tiene el alma del personaje. Y el alma de este personaje, que es Carla, que se hace llamar Isla, esta adolescente,
es una niña melancólica, ¿no? Es una niña que está pasando por un duelo, pero además de estar pasando por un duelo, es una niña que es melancólica, ¿no? Que se hace preguntas existenciales y que está en una adolescencia complicada en términos de asumir su propia mutación, ¿no? Entonces, esa es la gran paradoja, que cuando empezamos a recibir todos los videos, hay esta idea errada, ¿no? De que cuando uno está buscando una actriz, necesita una performer que esté como siempre en euforia, ¿no? Y me di cuenta también con los videos que enviaban las chicas que había mucho esta cultura de la influencer y lo que recibíamos era mucho así. Y de pronto aparece esta niña, la protagonista, ¿no? Frente a su cámara, ¿no? En un jardín, hola, soy Ana María, y eso tan simple, y ver su rostro, su mirada, su gesto, su timidez, fue lo que en principio pues la hizo quedar en el grupo de las preseleccionadas. ¿Qué escribéis? Veíamos lo que nos contaba Tania Hermida, la directora de La Invención de las Especies, esta película un poco poética filmada en las Galápagos, que ganó el premio de la mejor película para el público. También lo que pasó en el Festival de Cine de Punta del Este es que hubo distintas mesas, algunas masterclass, algunos talleres, algunas mesas redondas, en las que se habló, por ejemplo, de plataformas, cómo trabajar con plataformas. Esto interesa a los productores, a los cineastas, pero también como espectadores era bastante interesante ver qué contaban de cómo manejan incluso nuestro algoritmo, por ejemplo. Y ahí tuvimos la posibilidad de conversar con uno de los distribuidores de Movie con B larga, esta plataforma que citamos habitualmente, porque dentro del universo de las plataformas suele ser la que tiene las películas de cine independiente o algunos clásicos. Una plataforma que surgió por un ingeniero turco al que se le ocurrió en un aeropuerto de Japón, que después se asoció con Estados Unidos, y hace 2 años que Ricardo Pacheco está trabajando en esta plataforma que ahora combina, incluso van a sacar libros, tienen podcast, tienen una revista digital, pero le preguntábamos por esto de que al principio era una batalla entre las plataformas y el cine, y ahora están aprendiendo a convivir un poco, y sobre el origen de Movie. Véanlo. Movie surge por la necesidad de atacar un nicho de contenido que no habían visto el resto del mercado, que es películas curadas casi a mano, premiadas en festivales o de primeros autores, pero que tienen un sello de calidad importante como para poder apostar por contenidos. Movie nace como una plataforma de streaming que conjuntaba eso, o sea, como traía contenido diferenciado que no se encontraba en otros lados. Movie nace porque justamente el director F se da cuenta que quería ver una película estando en un aeropuerto de X parte del mundo y no la encontraba en ningún lado. Entonces dijo, como, ¿por qué no damos acceso a eso a través de una plataforma? Y tal vez son películas que no llenen salas, o sea, tal vez son películas que si las ponen a nivel comercial no se llenan las salas, pero que si juntamos toda esa gente, llenarían muchas salas, ¿no? Si juntamos toda la gente del mundo, llenarían salas. Entonces, hoy día Movie es una comunidad de cinéfilos que gustan de este tipo de cine, que gustan de cine y particularmente de este tipo de cine. Sabemos todos que esto inició como una batalla David y Goliat, de por qué las plataformas llegaban a invadir el tema de contenidos de cine, y fue esta pelea post-pandemia de quién gana o por qué no, quién convive o no convive. Hoy, años después, vemos que hay una convivencia entre los diferentes fuentes de contenido, y tontos seríamos si no encontramos este amalgamiento, ¿no?, para poder convivir los unos con los otros. Hoy se ha visto que sí, tan es así que hoy plataformas que tienen, por ejemplo, servicios de publicidad, publicitan películas que vienen en cine, ¿no? O cines. O los cines, tú puedes ver un comercial que publicita la suscripción mensual de una plataforma. Hoy, como me parece que es el camino adecuado, porque la industria también estamos pasando por momentos complicados a nivel mundial, y haciéndolo a nivel más micro, a nivel industria, por temas presupuestales, por temas gubernamentales. Entonces, fuera de vernos como partes separadas, como industria tenemos que vernos como un todo para crecer un poco más el poder y poder
justamente permearlo a nivel audiencia, a nivel más micro. Ahí veíamos lo que nos contaba Ricardo Pacheco, uno de los distribuidores de Movie, sobre cómo tienen que trabajar en conjunto. Él formó parte de esta charla que se llamaba Trabajar con Plataformas, que fue la excusa por la que invitaron a Hernán Gershuni, el entrevistado anterior, el argentino, a participar del festival. Entonces también le consultamos a él sobre algunas de las tendencias de las que se habían hablado. En esa charla, por ejemplo, se dijo que los creadores de películas, de series, nunca tienen las cifras. Las plataformas como Netflix no les revelan jamás las cifras. Como muchos los citan a una reunión y le dicen, bueno, les fue bien o les fue mal con esta producción, pero nunca tienen las cifras, y esa incluso fue una de las peleas del paro que hubo de guionistas el año pasado en Estados Unidos. Si se acuerdan que incluso hubo algunas segundas temporadas de series detenidas, era que incluso hay un tema de derechos. Si uno vende la película y después no tiene más no tiene más ganancias sobre la película. Esa fue una de las cosas de las que se habló, porque como algunas plataformas ahora están poniendo publicidad, las plataformas tienen que contarle a las agencias cuáles son las cifras. Entonces, por primera vez los productores y los creadores están empezando a conocer las cifras que se están manejando en la plataforma, que, seamos honestos, es hoy el medio en el que más se consume cine y series, en el que más se consume audiovisuales, así que es bastante relevante en la vida de casi todos. Gershuni dice que después del aire lo que más consumimos son audiovisuales por este medio, y él nos contaba lo que yo comentaba hace un ratito sobre esto de que la tendencia de que las comedias se quedan a nivel local y los policiales viajan. Míralo. Es muy dinámico, y la verdad que muchas veces las compañías producen en función del último caso de éxito, con la paradoja de que los procesos de producción son muy largos, con lo cual lo que hoy se le da un green light, se le da una luz verde para que avance, por ahí cuando se termina finalmente estrenando ya cambió la tendencia, con lo cual es medio una paradoja, y nosotros como productores tenemos que hacer como los tenistas que, ¿viste?, tienen que empezar el movimiento para pegar la pelota mucho antes de que la pelota llegue, pues si no, si lo empezás cuando llega a la pelota, no, ya es tarde, y pasa un poco eso. Hoy por hoy, en general se habla de que los true crimes o los thrillers es un género que viaja, quiere decir que funciona mejor en diferentes latitudes, aunque sea sobre un caso muy local, el género es algo que llama la atención en diferentes países. A diferencia por ahí de la comedia, que es un fenómeno siempre más local, que por ahí es un gran éxito en el país de origen, pero que el humor local por ahí no resuena en otras latitudes. Empieza a haber ciertas tendencias, ahora empiezan las plataformas a adquirir eventos en vivo, por ejemplo, que eso es una novedad también, eventos deportivos, recitales. Esto lo hacía Disney hasta hace muy poco solamente, ahora lo está incorporando también Netflix, y ahora lo va a hacer también Prime o HBO, Max. Hay mucho que se está empezando a incorporar que pertenecía a la vieja televisión de aire, digamos, telenovelas, reality shows, todo lo que es non-fiction, digamos, programas de entretenimiento. Son cosas que formaban parte de la televisión tradicional, que lentamente se empiezan a incorporar a las plataformas porque están reemplazando lo que era la televisión. Es muy cierto esto de que las plataformas están pasando a tener contenidos como los de la televisión abierta. El ejemplo de Love is Blind de Argentina, Reino Unido, Mundo Árabe, Brasil, México. El reality show que se llama El amor es ciego es uno de los grandes ejemplos de cómo se está convirtiendo en la vieja televisión. Pero siempre se les consulta a los creadores cuánto las plataformas les influyen en sus guiones, cuántos modifican, porque además tienen perfectamente medido cuando uno para una serie que está mirando, ellos saben en qué minuto en general se abandona esa serie o si es parejo. Y siempre se les pregunta cuánto influyen en los guiones, pero yo quería saber cuánto influye para los guionistas y los directores, por ejemplo, saber que después esa película o serie se va a consumir en una pantalla mucho más chiquita como el celular o una tablet, y vean lo que nos contestaba. Como director y como autor y productor, todo el tiempo estás pensando en el espectador. Me parece que es un arte que está destinado a un espectador, a audiencias masivas, más de nicho, lo que sea, pero siempre estás pensando en el espectador. En ese sentido,
pensar cómo eso se va después a consumir o a espectar o a audiovisionar es muy importante, digamos. Pero esto pasaba también antes cuando tenías que elegir un ratio, un formato, ibas al cine, no es lo mismo filmarla en 16:9 que en CinemaScope, que en 4:3. No es lo mismo saber que va a ser un circuito. Me acuerdo en los años 2000, 90 que había muchos cines de la ciudad de Buenos Aires antes de que lleguen las multipantallas que tenían proyectores de muy mala calidad, con muy poca luminancia. Entonces vos tratabas de no hacer escenas demasiado oscuras porque tenías miedo de que cuando después la proyectes esa escena no se vea, o cuando hacías la mezcla de sonido tratabas de que no sea muy sutil también alguna de las bandas de sonido, porque el sonido de muchos cines de arte eran muy malos, entonces tendían como a condensarse ciertos sonidos y perdía después la posibilidad de apreciarlo. Entonces, hoy con las plataformas pasa un poco lo mismo. Vos sabés que es un contenido que por ahí se ve interrumpiéndolo, un contenido que se ve en pantallas más chicas, muchos por ahí lo consumen en su celular. Entonces hay algunas decisiones, algunas más sutiles, otras menos, que empezás a tener en cuenta, como por ejemplo, y si vos crees que es un contenido que se va a consumir en un celular, no encuadres con un personaje muy pequeñito a izquierda de cuadro, porque es probable que después cuando lo veas en el celular eso se pierda. Tendé a centrar a los personajes en el medio del cuadro. Es una herejía esto en términos para un director, no tener que condicionar tu encuadre en función de la pantalla, pero bueno, es la realidad y es mejor que si sabes que es así después se pueda... es mejor abrazar ese obstáculo y que después se vea bien a negarlo, y que después haya una escena de 5 minutos en la cual el espectador se queda afuera. También le consulté sobre cuánto repetían la información al saber que uno lo iba a consumir fragmentándolo, pero él dice que uno de los problemas que hay en las plataformas hoy es que subestiman un poco a los espectadores y que los espectadores son mucho más inteligentes y en ese sentido no modifica demasiado la información que les da. Tenemos mucho más para conversar con ustedes, para compartir una mesa sobre mujeres en el audiovisual que estuvo realmente muy interesante, con presencia de Brasil, de México, de Perú y 2 uruguayas como Pepi Goncalves y Agustina Chiarino, y también hubo una mesa muy interesante sobre realidades extendidas aplicadas al cine, realidad virtual, realidad aumentada, pero todo esto lo dejamos para el sábado que viene. Se termina acá el Corre Cámara del día de hoy, nos encontramos la próxima semana y si no el lunes en la repetición. Hasta la próxima.